Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda a su amigo y hermano Gabriel López Muñoz y les doy la bienvenida a esta nueva lección que se titula Abraham ofrece a Isaac. Es la lección número 11 de nuestro libro Explorando la Biblia. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque nos permite reunirnos para considerar tu palabra. Te pedimos que todas las cosas buenas que aprendamos acerca de tu palabra y de ti, las dejes guardadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo esto te lo agradecemos, pidiéndote que venga pronto tu reino, en el nombre de tu Hijo, llamado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar y dice, en Isaac te será llamada descendencia, lo dice en Génesis 21. Fortalecida por Dios, Hebreos 11:11, vamos a ver qué dice. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara concibió y dio a luz a Isaac, la simiente prometida, cuyo nombre significa risa. La alegría de esta ocasión es inmortalizada en las palabras de Sara. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Lo dijo en Génesis 6, el capítulo 21. Mientras Isaac crecía, hubo un desarrollo de tensión cuando Sara vio que Ismael se burlaba de su hijo y pidió que Abraham echara a Ismael y a Agar. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dijo ella en Génesis 21:10. Abraham se angustió por el asunto, pero Dios le confirmó que Sara tenía razón, diciéndole: Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Si en todo lo que te diere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Génesis 21:12. Esta declaración le confirmó claramente a Abraham que la gran promesa de la simiente venidera, o sea, el Señor Jesucristo, llegaría por medio de Isaac. Vamos a Gálatas 3, versículo 16 y 26 al 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fue sobre la base de esta declaración que la fe de Abraham fue fortalecida para ayudarle a tener éxito en la prueba más grande de su vida, cuando Dios le pide que ofrezca a Isaac como sacrificio en Génesis 22. Si llegamos a ser simiente y estamos en Cristo, pues solamente, pues como estamos por el bautismo, no llegamos a ser de Cristo, pues. Eres hija de la promesa en sí, porque tú ya fuiste bautizada y eres parte de la familia en Abraham, la familia de Dios. Así que tú eres hija de la promesa, de esta promesa que se le hicieron a Abraham. Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús pasamos a ser hijos de la promesa hecha a Abraham. Seremos herederos según la promesa hecha a Abraham. Gracias a Dios que nos llamó y atendimos el llamado, escuchamos, y por eso estamos en esta lectura. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vamos a leer esto en Génesis 22, versículos del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrece allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enlarbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero tratado en un zaral por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. En este capítulo presenciamos la prueba más grande de fe que Abraham enfrentaba. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 21, versículo 1. La palabra probó no lleva el sentido de tentar. Vamos a Hebreos 11, versículos 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dios no tienta al hombre a pecar en el sentido de seducir, sino que Dios pone a prueba la fe del hombre para ver si perdura. Vamos a Santiago 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Todas las tentaciones que tenemos como ser humano vienen de nosotros mismos. Vamos a ir a Marcos 7, del 15 al 21. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le puede contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué no entra en tu corazón, sino en el vientre, y sale a la tierra? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Con esto ya sabemos que todo lo malo sale del corazón del hombre. Entonces Santiago nos dice que Dios no tienta, sino que esas tentaciones salen de nuestra mente, de nuestro corazón en este caso. Cuando la Biblia habla del corazón, quiere decir la mente. Entonces, si tú tienes esas tentaciones y las resistes, eres bienaventurada, porque te resististe a pecar, por decirlo así. No pecaste porque te detuviste antes. Y si no se detiene uno, entonces, como dice la Escritura, damos luz al pecado y la paga del pecado es muerte. Es por eso que todos los hombres moremos, porque todos somos pecadores, menos nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca pecó, siendo Él de nuestra misma naturaleza. Esa es la diferencia. Entonces, las tentaciones las traemos nosotros en la mente o en los ojos de lo que miramos en nuestro contorno que nos rodea. Entonces, hay cosas que nos tientan, ¿verdad? Hay cosas y sabemos que están mal. Y muchas veces caemos en la tentación y muchas veces nos retraemos. Ya una vez conociendo la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo, verdad? Piensa uno, reflexiona, esto no está bien y no lo haces. Entonces ya resististe la tentación, pero salen de nuestra misma mente. Y nos manda el Señor, ¿verdad?, a que resistamos al pecado. Abraham ofrece a su hijo Isaac. La voluntad de Abraham en ofrecer a Dios cuando se le pidió que ofreciera a su hijo Isaac es un excelente ejemplo de amorosa obediencia y de fe. Esta prueba suprema de la fe de Abraham apunta hacia adelante cuando Dios ofrece a su único hijo amado, Jesucristo, como sacrificio por los pecados del mundo. Abraham e Isaac, como padre e hijo, fueron juntos a hacer la ofrenda que Dios le pidió a Abraham. Isaac voluntariamente cooperó porque entendía lo significativo de las promesas de Dios y compartía la fe de su padre. Él se había dado cuenta de que últimamente la verdadera simiente había de venir, quien por medio del derramamiento de su sangre proveería el camino para el perdón de los pecados. Sin el sacrificio de ese cordero, la promesa de bendición para todas las naciones que Dios le había hecho a Abraham no se podría cumplir. La vida de Isaac fue librada cuando Dios llamó a Abraham diciéndole: Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni la hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 11 y 12. Dios le dijo que ofreciera en su lugar un carnero que estaba trabado en un zarzal cercano. Hay muchos paralelos aquí en el sacrificio de Jesucristo en cómo colaboró con su Padre y dio su vida, aunque de estos se exponen en la tabla siguiente. Que pues Isaac voluntariamente cooperó porque entendía más que nada pues las promesas que Dios tendría y compartía la fe de su padre. Pues más que nada pues él lo hizo porque pues fue voluntad de Dios y pues él prácticamente pues entendía que al hacer esto iba a un agrado de Dios. Es una sombra de nuestro Señor Jesucristo y obedeció igual que nuestro Señor Jesucristo. Se dejó atar, se dejó que la leña estuviera encima de él. Un joven, para un hombre de esa edad, era fácil deshacerse y no dejarse sacrificar, ¿verdad?, voluntariamente. Pero él, como nuestro Señor Jesucristo, obedeció, se puede decir, hasta la muerte. Abraham e Isaac. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículo 2. Luego tenemos por otro lado a Dios y a Jesús. Dios dijo acerca de Jesús: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 17. Abraham e Isaac. Vete a tierra de Moriah, versículo 2. Aquí es donde se construye el templo en Jerusalén. Segunda de Crónicas 3:1.
Entonces Salomón comenzó a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Onán Jebuseo. Dios y a Jesús. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Abraham e Isaac ofreció allí en holocausto, versículo 2, Dios y a Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Abraham e Isaac ofreció allí en holocausto, versículo 2, Dios y a Jesús. Y vamos a Hebreos 10 y versículo 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera de este libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo postrero. En esta voluntad nosotros somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Jesús hecho una sola vez. Abraham e Isaac ofreció allí en holocausto, versículo 2, Dios y a Jesús. Vamos a Isaías 53, versículos 5 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, lo que vimos en Isaac es que él ofreció a sí mismo voluntariamente y Jesús también en el espíritu que Dios quiere las ofrendas. Y en la ley de Moisés, los holocaustos y sacrificios eran por la ley, pero lo que Dios quiso no era el animal sacrificado. Lo que Él quiso es el cambio de corazón del hombre para santificarse ante de Dios, como hizo Isaac y Jesús. Abraham e Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 6. Estamos hablando obviamente de Génesis 22. Dios y a Jesús. Vamos ahora a Juan 19, versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Golgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Abraham e Isaac. Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. Versículo 8. Dios y a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Dios ofrece a su Hijo Jesús. Cuando le llegó la hora a Jesús de enfrentar la terrible experiencia de su sacrificio, se acercó a su Padre en oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo dice en Lucas 22, versículo 42. Era la voluntad de su Padre que Él diera su vida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El Padre y el Hijo trabajaron juntos mediante ese terrible sufrimiento, sabiendo que no había otra manera de redimir a la humanidad del pecado y la muerte. Jesús voluntariamente cooperó en el propósito de su Padre, reconociendo que antes de que la inmortalidad y el reino de Dios fueran una realidad, debían de tratar con el pecado. Lo vimos en Isaías 53, versículos del 5 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y lo vimos también en Hebreos 10, versículos del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera de este libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo por postrero. En esta voluntad nosotros somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Jesús hecho una sola vez. Jesús sabía de la alegría que finalmente llegaría a ser suya si era fiel a la voluntad de su Padre. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo dice en Hebreos 12, versículo 2. El salmista había escrito en Salmos 16, versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay dos pasajes en particular en el Nuevo Testamento donde el incidente de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac se explica. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pablo es muy claro cuando explica que Abraham, en la plena confianza de fe, hizo todas las preparaciones necesarias para el sacrificio de Isaac, puesto que Dios había dicho: Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, versículo 18. No había duda en la mente de Abraham que Dios lo levantaría de los muertos. Estaba seguro de que Dios, quien había dado vida a la matriz muerta de Sara para que ella fuera capaz de dar a luz a Isaac, también traería a Isaac a la vida otra vez para que las promesas pudieran ser cumplidas en él. De hecho, cuando Dios proporcionó un carnero en lugar de Isaac, era como si Abraham hubiera recibido a su hijo de entre los muertos. Pablo dice que, en sentido figurado, él recibió a Isaac como si hubiera resucitado de entre los muertos. Nuestra fe en la resurrección debe ser tan firme como la de Abraham. Nosotros creemos que la simiente, el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, ha sido levantado a la vida y que a través de él las promesas de Dios se cumplirán. Vamos a Romanos 4, versículos 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y frustrado para nuestra justificación.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Vamos a Santiago 2, versículos 20 al 24. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es juzgado por las obras y no solamente por la fe. Cuando Dios demostró a Abraham las estrellas del cielo diciéndole, así será tu descendencia, él creyó a Dios y de esta manera fue justificado, declarado justo por Dios a causa de su fe. De la misma manera, cuando creemos en la palabra de Dios y somos bautizados en Cristo, nuestros pecados son perdonados y somos justificados delante de Dios. Así como Dios puso la fe de Abraham a prueba de una manera muy práctica, así también nos pondrá a prueba para ver si nuestras acciones son igualmente motivadas por la fe. En el caso de Abraham, su prueba estaba centrada en Isaac, su único y amado hijo. Con firmeza de fe obedeció el mandamiento de Dios para ofrecer a su hijo y su fe vio en acción. Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a Génesis 22, versículos 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Llegamos ahora a las últimas palabras registradas que Dios habló a Abraham. Hemos seguido la vida de Abraham por un periodo de 45 años desde que tenía 75 años de edad, cuando dejó Harán en obediencia a Dios. Vamos a ver esto otra vez en Génesis 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta los incidentes de Génesis 22, cuando se calcula que tenía alrededor de 120 años de edad durante este periodo, la inamovible fe de Abraham se ha visto y fue confirmada en esta gran prueba final donde ofrenda a su hijo. Dios atestigua su aceptación de la fidelidad de Abraham con las siguientes pruebas. En el versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Pablo se refiere a estas palabras, indicando la certeza de su cumplimiento debido a ese juramento que el Dios del cielo y la tierra ha tomado sobre sí mismo. Vamos a Hebreos 6, versículos 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente bendiciendo te bendeceré y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para la confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento.
La promesa a Abraham se cumplirá, que por cuanto has hecho esto, como dijo Santiago, la fe de Abraham fue demostrada por sus acciones de obediencia. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el versículo 17 menciona, tus simientes poseerá la puerta de sus enemigos. Una vez más, tenga en cuenta que la simiente prometida es singular. Sus es un pronombre personal en tercera persona, singular, y se refiere a Cristo. Lo vimos en Gálatas 3, 16 y 26 al 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, aquí dice que la descendencia de Abraham iba a desembocar en Cristo, no iba a desembocar en ningún otro personaje o raíz. Por lo tanto, la profecía se cumple en Jesucristo desde que le iban a dar descendencia a Abraham. Y el versículo 18 menciona, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Recordamos que cuando Abraham fue llamado de Ur, se le dijo, Y bendeciré a los que te bendijeron, y a los que maldijeron, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. lo vimos en Génesis 12, versículo 3. Ahora se le demuestra que esta bendición ha de extenderse a todas las personas a través de su simiente. Esta bendición nos llega a nosotros a través del Señor Jesucristo por medio del bautismo. Esta bendición implica el perdón de nuestros pecados y como resultado de ello, el favor con Dios. Vamos a Hechos 3, versículos 25 y 26. Vosotros sois hijos de los profetas, el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham y su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Abraham entierra a su esposa Sara en Génesis 23. Los tristes acontecimientos de este capítulo nos hablan de la muerte de Sara a la edad de 127 años. Isaac era ahora un hombre de 37 años. Mientras leemos este capítulo, somos impresionados con el hecho de que Abraham sigue siendo un extranjero y forastero en la tierra de Canaán. Vamos a ver Génesis 23, versículo 4. Peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Era necesario entonces para él comprar una porción de tierra que él y sus hijos podrían utilizar como lugar para enterrar a sus muertos. Abraham negoció por una porción de tierra cerca de Hebrón, llamada la cueva de Macpela. Vamos a Génesis 23, versículo 9. Para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Esta tierra llegó a ser el lugar de sepultura de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Vamos a ver esto en Génesis 49, versículos 29 al 33.
Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su esposa. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando Jacob acabó de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y entregó el espíritu y fue reunido con su pueblo. Es importante señalar que Abraham nunca tuvo posesión de la tierra que Dios le había prometido. Esta promesa aún se debe cumplir cuando Cristo regrese y resucite a los muertos. Es hasta entonces que Abraham y su simiente heredarán la tierra para siempre. Vamos a Hechos 7 y versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Vamos a ver esto en Hebreos 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolo de lejos y creyéndolas y saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora anhelaban una mayor patria, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Una esposa para Isaac. Esto se menciona en Génesis capítulo 24. En este capítulo se ve la preocupación que Abraham mostró en seleccionar una esposa para Isaac su hijo. Él encomendó el resultado de ese asunto a Dios. Vamos a ver esto en Génesis 24, versículo 7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. También notamos de que su criado, el cual fue enviado en esta misión, también continuamente buscó la ayuda de Dios en la oración. Vamos a ver los versículos del 12 al 14 de Génesis 24. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy bueno encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y también versículos 26 al 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y también el versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. El resultado fue que Rebeca regresó con el criado de Abraham para ser la esposa de Isaac. Aquí tenemos la confortante seguranza de que Dios hace sombra y dirige las vidas de aquellos que encomiendan sus caminos a Él y manda a sus ángeles a supervisar sus vidas. Vamos a ver esto en Hebreos 1, versículo 14.
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Y vamos a Salmos 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí se refleja también la fe más de Abraham siempre en Jehová, pues él siempre encomendó su vida a él. Y creo que es una enseñanza para nosotros encomendar nuestra vida a Dios para que nos guíe correctamente y teniendo la fe y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos algo muy bonito, ¿verdad? La oración del siervo, que todos pensamos que puede ser el Eliezer, un siervo nacido en la casa de Abraham, y como nació en la casa de Abraham, tuvo instrucción de Dios. Él también, por medio de Abraham, recibió las buenas nuevas. Esaú y Jacob, los hijos de Isaac y Rebeca. Génesis 25 y 36. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos, Esaú el primogénito y Jacob. Estos dos hijos se convirtieron en los padres de dos naciones. Esaú se convirtió en el padre de Edom y Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel. En Génesis 32, versículo 28. Vamos a ver cómo dice. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y vamos a Génesis 35, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Se convirtió en el padre de la nación de Israel. Cuando leemos la historia de la vida de Isaac y Jacob, notamos que la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de la tierra y su simiente, mediante la cual todas las naciones iban a ser bendecidas, fue reiterada a estos dos patriarcas. Dice en Génesis 26, versículos del 3 al 5. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios repite nuevamente esta promesa a Jacob en Génesis 28, versículos 13 y 14, diciendo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La simiente que se le prometió a Abraham no halló su cumplimiento en Isaac o Jacob, sino que se refería al Señor Jesucristo, como hemos visto en el Nuevo Testamento. A través de él, todas las naciones pueden compartir las bendiciones prometidas a Abraham, Isaac y Jacob. Es muy bonito como Dios repitió la promesa a los tres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Y sabemos cuando Dios repite es para decir que este es bien firme y no hay nada que va a quebrar estas promesas. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, en Génesis capítulos 28 al 30. Jacob fue enviado de vuelta a la familia de Rebeca en Padán Aram a buscar una esposa de la familia de su madre. Ahí tomó 2 esposas, Lea y Raquel, y de ellas y de sus criadas vinieron sus 12 hijos, quienes fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Un resumen del árbol genealógico de Abraham a Jacob y sus hijos que demuestra al lado contrario. Puntos de resumen. El ofrecimiento de su hijo Isaac de parte de Abraham fue la exhibición más grande de su fe en Dios, por lo cual fue bendecido. Lo vimos en Santiago 2, versículos 21 al 24.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La promesa de que todas las naciones serán benditas en la simiente de Abraham, en Génesis 22, versículos 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. También fue reiterada a Isaac en Génesis 26, 3 al 5. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y a Jacob en Génesis 28, versículos 13 y 14. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todo tiene una lógica y todo tiene un plan de parte de Dios. Y vemos aquí en cada uno de los ejemplos, cuando las personas son probadas y obedecen a Dios, siempre son recompensados y remunerados. Un gran plan y a favor de nosotros. Todos, aunque nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Y con mucha fe, como lo que estamos leyendo. Abraham y Sara, Agar, Ismael, árabes, Isaac y Rebeca, Esaú, Edom, Jacob, Israel, Lea, Raquel y 2 criadas. De estas, Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Bilta, Dan y Neftalí, Silpa, Gad y Aser, Raquel, José, Benjamín, Efraín y Manasés. Notaremos a través de la historia subsiguiente que los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, fueron contados como hijos de Jacob, esto es Israel. En Génesis 48, versículos 5 al 6. Vamos a ver cómo dicen. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y que Leví fue escogido para ser la tribu que oficiaba como tribu de sacerdocio, sirviendo en los asuntos de rendir culto hacia Dios. Vamos a ver esto en Números, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario
y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas acerca de la lección 11. Y la 1 dice, cuando Abraham tomó a Isaac para ofrecerlo como sacrificio hacia Dios, esto apuntaba hacia adelante a un mayor sacrificio. ¿Qué sacrificio fue ese? Cuando Abraham tomó a Isaac para ofrecerlo como sacrificio hacia Dios, esto apuntaba hacia adelante a un mayor sacrificio, que fue el de nuestro Señor Jesucristo. 2. ¿Qué fue lo que motivó a Abraham a obedecer a Dios y ofrecer a Isaac como sacrificio? La gran fe que con tenía Abraham. 3. ¿Cuál fue el juramento que Dios le hizo a Abraham? Dice que iba a ser padre de multitudes, que será bendecido. Los que bendicieron serán bendecidos, los que maldicieron van a estar maldecidos. Dijo que heredar la tierra para siempre, y también dijo que iba a tener un simiente en que todo el mundo va a ser bendecido por medio de este simiente que es Jesucristo. 4. ¿Quién es la simiente por la cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas? Esta simiente es Jesucristo y nosotros llegamos a Jesucristo por medio del bautismo. 5. ¿Cuál es la bendición que recibirán aquellos que se bautizan en Jesucristo? Que también pasamos a ser hijos de Abraham, coherederos junto con él. y el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? 6. Dios repartió la promesa que le hizo a Abraham a otros dos hombres. ¿Quiénes eran? Isaac y Jacob. 7. Los hijos de Jacob llegaron a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos hijos eran? 12. 12. Sí. Pero si contamos a los nietos, viene a ser 13 tribus. Muy bien, amigos. Con esto concluimos nuestra lección número 11. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias esta noche porque nos has instruido una vez más. Te pedimos que este conocimiento lo tengamos siempre presente en nuestro corazón para poder llevar a cabo la voluntad de la misma manera en que Isaac y Jesús lo llevaron a cabo, de manera obediente. Todo esto te lo agradecemos, pidiéndote por la paz de Jerusalén, porque venga pronto tu reino y sea establecido en la tierra. Y también te pedimos una bendición y ayuda para todos los hermanos de tu pueblo que están padeciendo por algún tipo de dificultad de salud o económica. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente, pidiéndote que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de tu querido y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias y bendiciones. Dios los guarde por siempre. Hasta pronto, si Dios quiere. Ya sabe, como siempre, siéntase libre de preguntar, de comentar, de llamarnos. Puede hacerlo al teléfono 33 12 12 8203. Si gusta hacerlo vía electrónica, también estamos en estudiosbiblicos@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas, preguntas o comentarios que tenga. Con mucho gusto lo atenderemos. No se pierda la lección
lección número 12, que se titula Israel en Egipto. Se va a poner también muy interesante, como lo fue la 11. Y ya saben, estaremos con mucho gusto para atenderle en esa dirección que le hemos dado. Se despide sin más su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Hasta la próxima.